Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Las perspectivas nacionales e internacionales con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Nos toca la tarea de evitar las especulaciones que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lule. Me deja mucho la duda de la situación de cómo se maneja. Los medios no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas. A Perspectivas Periodísticas. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, nos puede encontrar en Facebook como Perspectivas Periodísticas y nos puede encontrar también en el Twitter como Perspectivas. Ahí nos va usted a localizar para que nos haga llegar sus mensajes, su comunicación, que es lo más importante para nosotros. Rafael Lule, muy buenos días. Buenos días, Arturo, buenos días a todos los que nos están escuchando. Y pues bueno, un sábado más de transmisión de Perspectivas Periodísticas, como bien lo mencionas, Arturo, y efectivamente es importante el comentario que ustedes nos puedan dejar a través del correo electrónico o a través de las redes sociales. Necesitamos, y la verdad nos gustaría saber cuáles son sus comentarios y que de esta manera sea una comunicación interactiva. Que me parecen fundamentales. Yo insisto, Laura Bozzo y Carmen Aristegui no son lo importante en este conflicto, sino realmente lo que viene detrás, ¿no? Realmente lo que se están jugando, las concesiones en las televisoras, el que no se le dé permiso a Carlos Slim para que tenga su propio canal de televisión, en el que Televisa quiera seguir teniendo el poder de manera monopólica, también el poder de Carmen Aristegui ante el micrófono, ¿no? Que es para muchos la periodista número uno del país, que la revista Proceso sigue siendo una revista muy importante que puede documentar esto y otras cosas, pero sobre todo yo destacaría la reflexión de la ciudadanía. Lo que realmente a mí me preocupa es que sigan existiendo ese tipo de programas, porque sigue existiendo gente que los ve. Así es. Así de sencillo. Entonces yo creo que sí es un punto de reflexión más allá de Aristegui, más allá de Laura Bozzo, que ni siquiera hay punto de comparación entre una y la otra, y hay mucho que comparar y mucho que analizar en este tipo de programas, como tú dices, montados. Televisión Azteca tiene otro. Yo recuerdo la época de Ernesto Zedillo, la última parte, donde tenían un programa de televisión, tanto Azteca como Televisa, que era duro y directo. Uno y otro era Ciudad Desnuda, que eran unos programas amarillistas y completamente asquerosos en la parte de presentar las noticias y amarillistas. Y Zedillo lo que hizo desde la presidencia fue que le llegaron peticiones para que quitaran los programas, y él sugirió que los quitaran, y se tuvieron que quitar ese tipo de programas, ¿no? Ahora, con esta libertad o libertades que tenemos, yo quisiera ver que desde la Secretaría de Gobernación o desde Los Pinos le hicieran alguna sugerencia solamente a los dueños de las televisoras para que puedan analizar y darle mayor calidad a sus contenidos. Pues fíjate que lo que retomaría lo que tú comentaste es precisamente sobre derechos humanos. Pues sí es permisible y sí es procedente, no habían dicho, la queja en contra de estas televisoras por los programas que transmiten a través de la comisión, y que la comisión pueda extender una recomendación para poder ya sea retirarlos o ya sea cambiarles el giro a estos tipos de reality show, porque precisamente como comentas tú, estamos cuestionando Televisa, pero TV Azteca también con esta Sánchez Azuara también está manejando este tipo de reality show, y que realmente pues no aportan nada a la sociedad. Pero hay que recordar que el gobierno pues es uno de los entes que debe de vigilar la protección a los ciudadanos, el Estado, exactamente. Entonces, este tipo de cosas es lo que también esa es su chamba del gobierno precisamente, y no lo está haciendo. Y no nada más es de ahorita, sino ya tenemos décadas con este tipo de procederes de estas televisoras que han sido pues los que se creen dueños de todo México, han puesto inclusive candidatos, han hecho y deshecho la sociedad, han querido siempre regir o dirigir la conducción de la sociedad, y no es así. O sea, el pueblo, el gobierno, tiene que proteger al pueblo y la ciudadanía.
Ese es su primer trabajo, y aquí a través de la Comisión de Derechos Humanos se debe de realizar extender una recomendación a esas televisoras y ponerles un alto ya de una vez. Pero además, volver a esa parte, hoy nos jactamos de tener plantones en Reforma o ahí en el Monumento a la Revolución, nos jactamos de tener movimientos como Yo Soy 132, nos jactamos de ser un pueblo como mucho más reflexivo. Y cuando tú ves los ratings que tienen este tipo de programas, es de veras para espantarse, ¿no? Claro. Mundos diferentes, completamente. Bueno, hasta ahí vamos a dejar este tema, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la trata de personas y qué hay detrás de ella. Muy bien, vamos a hacer una pausa y continuamos en Perspectivas Periodísticas. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, a Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Escuchas ciudadradio.mx. Ya regresamos a Perspectivas Periodísticas y ahora sí, trata de personas. Débora. Bueno, pues antes que nada y como un poco para decir por qué me interesa tanto este tema, voy a dar algunos datos que encontré por ahí investigando, y uno de ellos es que México es el principal difusor de la pornografía infantil. Ya desplazamos a Tailandia y a Brasil en este sentido, en explotación infantil, sexual y laboral, y en México hay un dato que a mí me parece no es muy real, pero sí es muy significativo, de que 20,000 personas al año son secuestradas para estos fines. Entonces, en ese sentido, la trata de personas pues es un mal que, como bien decías, es la esclavitud moderna, pero ¿qué hay detrás de todo eso, no? Bueno, antes que nada, la trata de personas está tipificada en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas de México, y esta la define como el delito de trata de personas lo comete quien promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o reciba para sí o para un tercero a una persona o por medio de la violencia física o moral, engaño o abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Bueno, entonces esto nos habla de que la trata de personas tiene que ver no solo con la explotación sexual, sino con obligar a la gente a trabajar y con incluso extraerle órganos, ¿no? También es relevante que el 80% son mujeres y niños las víctimas de esta actividad ilícita. Y bueno, ahí me llama la atención porque yo creo que hombres también debe de haber muchos más de los que estamos considerando. Sin embargo, como las leyes a partir de que se empezó a ver este fenómeno como un problema social, no necesariamente tratan a los hombres como parte de este problema. Incluso el pasado lunes 22 de septiembre que se conmemoró el día relativo a este tema, se llama Día Internacional en contra de la explotación sexual y el tráfico de mujeres y niños. Entonces, desde aquí estamos viendo que hay una exclusión de esta parte masculina. Y bueno, es un fenómeno que es global porque más de 130 países han reportado que han tenido procesos en este sentido. Y bueno, ¿cómo sucede? Bueno, los reclutadores lo que hacen es abusar de las víctimas, ya sea un caso muy sonado por acá en México, sobre todo en Tlaxcala,
y en otro estado que ahorita no recuerdo, es que enamoran a las personas y las engañan y las sacan de sus lugares de origen para trasladarlas y entonces abusar de esta manera de ellos. En el caso de los niños, pues son amenazas, ¿no? En el caso también de las mujeres hay una parte que tiene que ver con que las amenazan con hacerle daño a sus familiares, entonces es sobre todo un fenómeno muy violento. Pero bueno, más allá de eso, a mí lo que me interesa, más allá de los datos y de lo que todos sabemos de manera, digamos, formal, lo que a mí me interesa un poco analizar son los factores que favorecen este tipo de actividades. A nivel macrosocial, detrás del delito pues hay grandes sumas de dinero, ¿no? Grandes sumas de dinero, funcionarios corruptos a todos los niveles, porque finalmente México, aquí cabe mencionar que México es originario, destino y tránsito de la trata de personas. Entonces, esto habla de la corrupción que hay a todos los niveles y en todos los sentidos en las autoridades mexicanas. Hay también un desinterés de las autoridades que no legislan o tipifican de manera adecuada este delito. La ONU desde el año 2000 empezó, se firmó, los países integrantes firmaron un tratado al respecto. En 2007 México extiende la ley, pero hasta ahorita solo Chiapas y el Distrito Federal tienen una ley específica en sus estados y lo tipifican como tal. Entonces, en ese sentido, también es muy difícil, digamos, darle trámite y tener una consecuencia por parte de estas personas. En el caso de los legisladores o de quienes hacen las leyes, pues es sabido por todos que no necesariamente son especialistas en los temas que dirigen en las cámaras, ¿no? Entonces, en ese sentido también se pierde porque no hay ese interés por digamos, de alguna manera documentarse y entonces crear leyes ad hoc, o se dejan llevar también por la política, la coyuntura política del momento. Hacen falta recursos y mecanismos también para la trata de personas. Yo estuve investigando y la verdad es que hay muy poca información al respecto y toda la información es la misma, no hay como estudios a profundidad. Digamos que algunos de los aspectos que hay o que hacen que la trata de personas sea una actividad que le llama mucho la atención a mucha gente es la pobreza, vivir en el alcoholismo, la drogadicción, la disfunción y la violencia familiar, el abuso sexual y el bajo nivel de escolaridad también contribuyen a este tipo de actividades. Ya a nivel más personal, más a nivel micro, por decirlo de alguna manera, a nivel de las familias y de las pequeñas sociedades como pueden ser las colonias o los estados, pues yo veo por ahí una escala de valores que prioriza lo material sobre la integridad y la seguridad de las personas, lo cual hace que crezcamos creyendo que tenemos que hacer cualquier cosa para obtener ciertos beneficios materiales, lo cual no necesariamente nos lleva a consecuencias muy positivas. El abuso de poder de persona a persona. Estamos muy acostumbrados en nuestra sociedad a abusar del otro porque somos más grandes de estatura, porque somos más grandes de edad, porque tenemos un mejor puesto en el trabajo, por muchas circunstancias que podemos estar viviendo. Otro aspecto es la falta de atención de los padres sobre la actividad de los niños en las redes sociales, de los niños y de los jóvenes. Aquí es muy importante porque los papás generalmente desconocen las actividades de los niños, pero muchos de los papás también desconocen cómo funcionan las redes sociales. Entonces, aunque quieran de alguna manera estar enterados, no pueden hacerlo porque no tienen los elementos como para meterse a investigar y preguntarle de manera adecuada al niño sobre qué está haciendo para participar en estas actividades y qué información está dando y qué información está recibiendo que lo hace engancharse, ¿no? Vimos en la semana el caso de esta niña que conoció a su raptor por Facebook y entonces se va con él, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro de esta falta de comunicación y de información. También otra falta de información en los grupos vulnerables, es decir, en las mujeres, sobre todo en las mujeres de 12 a 29 años, que son las víctimas mucho más el grupo de víctimas más fuerte, pues no hay este conocimiento porque tendemos a creer, ¿no? en aquella tesitura del amor rosa, que la persona que conocemos es la ideal y es muy buena y estas cuestiones del enamoramiento, pero finalmente nos estamos cegando y se están cegando a desconfiar de esa persona. Y sucede mucho en las familias, sobre todo de niveles socioeconómicos bajos, que cuando tú conoces a alguien que te deslumbra, pues le crees todo y descalificas por completo a tus papás, y sobre todo cuando eres adolescente, por aquella búsqueda de querer hacer las cosas como tú consideras que es mejor. Y bueno, también es importante que sin demanda no hay oferta en este caso, ¿no? Entonces,
aquí pues el actuar ético y moral de cada uno de nosotros tiene que estar pues presente, porque hay quienes acuden a lugares y consumen este tipo, digamos, de mercancía, porque así es como los ven las personas, los reclutadores, como mercancía que se comercializa y de alguna manera se explota, y acuden a estos lugares, consumen pornografía infantil, emplean a personas indocumentadas, que es la otra parte de la trata de personas, o menores de edad. Y esto contribuye obviamente a que esta actividad se siga manteniendo y se siga creciendo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer de manera personal, de manera en corto con la familia, con nuestros vecinos? Pues es tener conciencia de que este fenómeno está sucediendo, y en la manera en que seamos conscientes podemos de alguna manera informarnos y estar al pendiente de lo que sucede a nuestro alrededor. Hay que estar alerta también y dar aviso a las autoridades. Sabemos, o muchos tenemos la idea de que las autoridades a veces no son la mejor vía para dar a conocer este tipo de fenómenos. Sin embargo, yo creo que vale la pena porque, bueno, más allá de que nos equivoquemos o no, o de que solo sea una sospecha infundada, o de que las autoridades puedan actuar o no, pues sí estaríamos, digamos, sacando a una persona de esa penosa situación. Compartamos también lo que sabemos y seamos responsables, como decía, seamos responsables acerca de los productos que consumimos, porque en el caso de los niños, por ejemplo, ellos son extraídos para realizar trabajos que los adultos no podríamos realizar porque sus manos son pequeñas y manualmente son mucho más manejables, digamos. Entonces, si nosotros al momento de consumir productos en el mercado nos damos un momento para pensar acerca de dónde viene ese producto, hemos visto también que hay empresas que traen los productos de África, principalmente de África, en donde quienes están trabajando son los niños, ¿no? Y los niños, porque, bueno, finalmente los engatusan o simplemente se los roban y los ponen a trabajar. O también otro uso que se les da a los niños, que vaya, suena horrible esto, pero finalmente así es que los meten a los comandos militares, ¿no? En las zonas que están militarizadas. Entonces, seamos un poco conscientes de qué es lo que está sucediendo, y en nuestras manos está así un poco el poder, de alguna manera, contribuir a que este fenómeno se minimice y ojalá pudiera desaparecer. Excelente tema, Débora. Gracias. Vamos a buscar a Rosy Orozco, ojalá pudiera venir y acompañarnos aquí en cabina y poder ahondar en este tema que no hay que olvidarlo, como el de la televisión, siempre deben de estar presentes en las discusiones y en la reflexión cotidiana. Contar esa anécdota mientras le realizaba yo una entrevista a Agustín Torres Pérez, hoy diputado en la Asamblea Legislativa, pero en ese entonces jefe delegacional en la Cuauhtémoc, hablábamos de la trata de personas. Y mientras lo entrevistaba yo, desde el balcón de su oficina, pues puedes ver cómo se ejerce la prostitución y cómo se ejerce la prostitución por menores de edad ahí en la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Así es. Entonces, cómo se llenan la boca a veces nuestros políticos de decir que están haciendo las cosas cuando realmente la realidad nos demuestra lo contrario, ¿no? Y en ese caso yo creo que quedé muy marcado por esa situación de que mientras te declaran una cosa, desde el balcón puedes observar la realidad. Bueno, vamos a cosas más agradables, Rafa. Sí, claro, mira, quería comentarte que aquí tenemos un invitado quien nos va a platicar referente a las artes marciales, ¿verdad? Así es. Antes que nada, muy buenos días. Mi nombre es Marco Antonio Cordero, para servirles. Yo represento al barrio chino de México, lo que es el Kung Fu Ligar Kuen, el arte marcial tradicional. Ahí estamos para servirles. Ok, cuéntanos más sobre cuál es la polémica que nos vienes a manejar. Me estás comentando de problemas sobre algunas escuelas, algo así por el estilo. Efectivamente, ahorita el problema que tenemos dentro de las academias de artes marciales es que hay algunas federaciones que en vez de apoyar a las academias, pues hacen el negocio, ¿no? Hacen un negocio, empiezan a lucrar con los propios alumnos, discípulos. Entonces, si quieres cambiar de grado una cinta, tienes que hacer, no sé, 5 o 6 torneos anteriormente. Cada torneo te salen 500, 600 pesos. Y después tienes que presentar tu examen, otros 500 pesos. Y eso con el albur de que llegues a pasar ese examen. Entonces, estamos hablando que en este país necesitamos gente que haga deporte, que haga esto. Pero si nosotros mismos les cerramos las puertas, cobrándoles costos excesivos, pues nunca lo vamos a hacer. Usted no tiene bueno, ya comentas que hay una federación, no está dando cartas al asunto, se les ha mandado alguna recomendación, solicitud o alguna queja para que pueda
intervenir en estas situaciones? Claro, dentro de las federaciones que hay, bueno, pues hay varias actividades, varias artes marciales, hay de karate, de taekwondo, etcétera, que hay quien tiene su propia federación. Muchas escuelas están optando por hacerse independientes por la misma razón de que la federación no da el apoyo. Entonces, en nuestro caso, nosotros pertenecemos al barrio chino, somos muy independientes porque representamos al barrio, a la Embajada Cultural China, también nosotros. Entonces, nosotros tenemos otra visión, otro enfoque. Es por esa la razón de que optamos por salir de las instalaciones barrio y empezar a dar a conocer el estilo y acercarlo a la gente que no tiene a lo mejor las posibilidades económicas y que hagan el deporte. Esa es nuestra función. ¿Cómo es que se llamaba la federación? Kung Fu Liga, ¿el de nosotros? La Federación Artes Marciales Chinas. Artes Marciales Chinas, ok. Lo comento también para que los amigos que nos están escuchando, pues bueno, lo tengan en cuenta. Uh-huh. Y básicamente a ver, que nos puedan escuchar también gente de la federación y pues puedan tomar cartas en los asuntos y que puedan trabajar en ese sentido para que este tipo de actividades pues no se prostituya, ¿no? Exactamente, ese problema que tenemos. Oye, y cuéntanos un poco acerca de cómo cuando salen a la calle, cómo podemos identificarlos o saber qué son ustedes, qué actividades hacen, cómo nos podemos enterar en caso de que estemos interesados. Correcto, para empezar, también desgraciadamente hay muchas escuelas patitos, escuelas que no tienen pues una validez oficial. Entonces, ustedes, gente que se van a inscribir a alguna academia, tienen todo el derecho del mundo de pedirle la certificación que lo avale ante CONADE o ante CODEME, que es la Confederación Deportiva Mexicana, o la Comisión Nacional de Deporte. Asimismo, una certificación de la academia que lleva, pues a lo mejor una trayectoria, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay escuelas que dicen, escuela Ramón Campeón de Oro, ¿no? Dice dónde nació, ¿no? O sea, hay escuelas que no existen, ¿no? Y desgraciadamente ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, cuando los muchachos suben a un cierto nivel, pongamos entre comillas, de esa escuela, y por cosas del destino se cambia de casa, no sé, de México del distrito al estado, y quiere continuar, y entra a una academia que en realidad está bien certificada, no le sirvió todos los años perdidos, ¿no? Entonces vuelve a empezar. Lo que dice Débora es importante, cómo saber cómo es una academia reconocida. En primera y en segunda, ¿cuáles serían los precios más o menos que oscilan, una media de los precios que oscilan en ese tipo de academia para que la gente también pues, sepa, ¿no? Sepa, claro. Aquí el problema que hay es que donde en la zona que estés es la zona que te cobran, ¿no? Esos son los problemas. Pero, por ejemplo, su servidor tengo una academia en la colonia Estrella, más o menos ahí los costos deben estar sobre 300, 350. Imagínense, hay una academia que está cobrando 800 y bueno, no tiene algunas certificaciones, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Ya que hablas de las certificaciones, los padres de familia, ¿cómo pueden identificar que el instructor, que esta persona que enseña a los niños realmente está capacitado no solamente para enseñarles las artes marciales, sino también en el trato a los menores, también en esta parte del respeto, porque muchas veces nos enteramos también de que hay personas que enseñan artes marciales y te enseñan de una manera que no debería de ser, ¿no? Efectivamente. Bueno, para empezar, uno, pedir la certificación, ese es el primer punto. Segundo, efectivamente, si tiene una certificación ante CONADE y CODEME, todos tenemos un registro. Ese registro los padres lo pueden solicitar ante CONADE y CODEME, y ahí van viendo la trayectoria del instructor, del maestro. Volvemos a entrar. Hay situaciones, por ejemplo, que yo como maestro necesito crecer mi escuela. Entonces ponen a sus alumnos, los preparan, entre comillas, y los ponen a dar clases. Si llega a suceder eso, entonces el papá lo que puede hacer es, ¿quién es tu maestro? Que Marco Antonio Cordero, en este caso servidor. Ellos pueden trasladarse con su servidor, por ejemplo, y decir trayectoria de su instructor, porque ha habido casos que toman 3 meses y como ya tuve un diploma, me voy y con ese doy clases, y luego ni el maestro sabe que él ya está dando clases por otro lado, no sé si me explico. Entonces, ustedes pueden, todo certificado dice fulano de tal federación, instructor, director general, y viene el nombre de los directores. Y los directores, obvio, debemos de tener conocimiento de todo
alumnos que están pasando detrás de nosotros. Antonio, ¿habrá una manera de rectificar que ese certificado pues no sea de Plaza Santo Domingo, no sea de la Universidad de Santo Domingo, y poder checar que efectivamente tiene una validez? Sí, exactamente. CONADE y CODEME también maneja un control de registro. Exactamente, si ustedes llegan y ven los diplomas, viene el registro abajo. Ustedes apuntan ese registro y lo solicitan ante CONADE y debe de salir el nombre de la persona. Si sale otro nombre o simplemente no existe, entonces ya vemos que desde ahí hay problemas dentro. Por ejemplo, servidor, yo tengo registros aparte ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo que es la CTPS, como agente capacitador externo, les llaman. También manejo ese registro. Por ejemplo, hay varios registros que nos van fortaleciendo y nos van amparando a nosotros. Su servidor capacito desde el 2000, lo que antes era la AFI, lo que era la Policía Federal Ministerial, y actualmente va a ser ASI, ahora cambia de nombramiento. Yo desde el 2000 estoy capacitando, entonces también tengo registro de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, por ejemplo, en su caso. ¿Y si la hacen los efectivos o son medio troncones para...? Hay de todo. Mira, cuando yo ingresé en el 2000 a la AFI en el ICAP, que está ahí en Cerro Gordo, estaba al frente anteriormente el general Alfonso Mancera Segura, él era el que estaba director general del ICAP. Él fue el que tenía la idea de cambiar esa mala imagen, porque antes era la Policía Judicial Federal, ingresa a la nueva modalidad que era AFI. Teniendo otras técnicas. Exactamente, ¿no? Y entre ellos solicitando, por ejemplo, la licenciatura, que tuviera una licenciatura de lo que fuera, ¿no? Así fuera de veterinario, pero que tuvieras una licenciatura. Toman un curso de 1 año de duración y 3 meses fuera, que es en la sierra. Muchos compañeros, porque bueno, nos hacemos compañeros, salen con buenas ideologías. El problema, bueno, Sara, te está escuchando, entras a la realidad y todas las bonitas esperanzas se caen, ¿no? Oye, preguntarte, para la gente que nos está escuchando, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes? ¿Cómo pueden aprender más? Porque las artes marciales, y ya que hablas del barrio chino, pues no solamente es esto de un deporte de contacto, sino también una filosofía, o es una cultura que pues debes de ingresar a ella para realmente entender que es pues esta arte marcial, ¿no? En toda su plenitud. Claro. Tenemos una página web. Es www.capacitación, ahora lo voy a deletrear porque es muy difícil el nombre, es L de Lalo, E de Enrique, repetimos de nuevo E de Enrique, luego Gar como García, después K de Kilo, U de Uva, E de Enrique, N de Niño, .mex.tl, es capacitacionligarcuen.mex.tl. Ahí van a ver exactamente escuelas que están reconocidas, van a ver fotografías, van a ver videos, van a ver torneos, van a ver seminarios, van a verlo hasta los de la AFI, y están también entrenando ellos. Y el 14 de enero, ya saben que del 14 de enero al 14 de febrero es el Año Nuevo Chino, también quedan cordialmente invitados. Y bueno, pues ya que estamos aquí y hablando de eso, ustedes manejan aquí teléfono directo, toda la gente que hablan acá, nosotros les regalamos el 50% de beca por 1 año para que tomen el arte marcial chino Kung Fu con nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos pronto para que sigamos en esta charla, ¿no? Muy amena. Pues aquí estamos para servirles y muchas gracias por la atención y que nos ayuden a difundir el deporte como debe ser. Que es lo que necesitamos en este país, que hagan deporte y que se olviden de las drogas, que se ocupen en algo positivo, que se salgan. Miren, es bonito las redes sociales cuando lo sabemos manejar de una manera responsable, que es un gran problema. Ahora ya es un vicio. Antes decíamos que era la marihuana, la cocaína, y ahora ya se está volviendo un vicio también las redes sociales, ¿no? Es una adicción. Entonces, pues que se hagan algo adicto positivo a un deporte, ¿no? De lo que sea, no necesariamente que sea arte marcial, cualquier deporte es bueno. Pues muchas gracias. Gracias a ti, que tengan buen día. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar el programa. Escuchas ciudadradio.mx.
Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Uribe. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. De regreso para cerrar el programa, no nos podemos ir sin la consulta del doctor Antonio Padilla, el doctor de cabecera. Doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Débora. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Lule, ¿cómo les va? Gusto saludarles. Muy bien, doctor. ¿Qué tema traes? Fíjate que ocurrió una defunción en un niño en el estado de Hidalgo por un cuadro de cólera. Entonces es una situación que tiene mucho que ver con la cuestión de higiene, con la cuestión de aspectos de salubridad, y desafortunadamente ahora que hemos vivido estos problemas en, creo que en 29 estados, ¿no? Lo que ocurrió por los huracanes, por lo de Manuel y por lo de Ingrid, me parece, ¿no? Es una situación que debe de llamar en cuenta, debe de tomarnos en cuenta este dato. Porque si me permites extenderme un poquitito, es una pandemia, es una enfermedad, es una situación que ha predominado desde 1817. Yo me acuerdo de ese dato y luego ya no recuerdo bien las fechas, pero inclusive desde Hipócrates, el padre de la medicina, por el año de 460 a.C., por ahí ya se empezaba a manejar estos datos, porque es una enfermedad que se le conoce, el cólera, por varios nombres: enfermedad azul, enfermedad negra, fiebre álgida. Desafortunadamente, todo por cuestión de tiempo, me estoy apurando un poquitito, y por cuestión de tiempo, por ejemplo, en más de 50 países se han producido epidemias de alcance mundial desde hace muchísimos años y mueren cantidad de personas, por lo que es muy serio que tengamos un caso de estos. Fíjate que se le conoce que, si bien no recuerdo, se le encontró el Vibrio cholerae, es el que provoca la cólera, el cholerae, Vibrio cholerae. ¿Y cómo te infectas? Te infectas bebiendo agua, generalmente en mal estado, que contenga este Vibrio cholerae, y también comiendo alimentos contaminados con esta bacteria. Y durante una epidemia, generalmente, pues la gente, ¿cuál es el principal problema? Diarrea. Se le conoce como una diarrea, y le dicen a unos, es tan líquida que parece agua de arroz, y el paciente se muere por deshidratación. Quiere decir que pierde todos sus líquidos que nos controlan nuestro organismo. Perdemos líquidos hasta por tomar un buen Cabernet Sauvignon. Oye, doctor, ¿cuáles serían las...? Tienes una enfermedad de este tipo, sí. Entonces las evacuaciones son continuas, y la persona en una época, vamos a pensar que desafortunadamente hubiera más casos, también te puedes infectar de las heces que están en el piso o que se están recolectando por el problema tan serio que está ocurriendo, ¿no? Pero que decía, les mandé una vez un artículo, me desvié un poquitito, donde defecan los manifestantes. Si con alguno que esté enfermo, pues nos puede contaminar también. O sea, es una situación real de mucha higiene. Tú date popó en la calle y te aplican el artículo 26 del Código Penal del Distrito Federal, o si te haces pipí, y al torito. Entonces es algo que te llama mucho la atención. No sé si me quieres preguntar cómo son el cuadro clínico, o sea, ¿qué empieza muy serio? Pues es un dolor abdominal, Arturo. Sí, doctor. De hecho, ¿cuáles serían las recomendaciones para la gente que nos está escuchando? ¿Cuáles son esos síntomas y sobre todo las precauciones? Mira, las precauciones es tomar el agua que sepamos que su origen es completamente limpio, puro, de alguna manera hervida. O sea, me ha llamado mucho la atención que continuamente Jackie Manero y Albazo te dicen que en el radio, en sus programas, porque yo lo escucho por el tráfico 88.9, me llama la atención que te dicen no traigan agua, y las pilas de agua que se están apilando
no sé si se van a desperdiciar, pero yo creo que se deberían de llevar a estos estados, porque es agua que nosotros los vecinos les estamos brindando con todo nuestro corazón para que se hidraten. Entonces, la fuente del agua debe de ser muy, muy, muy importante, sí, doctor. Higiénica. Piensan poner en los estados de Guerrero máquinas potabilizadoras. Y yo sinceramente, pues yo creo que mientras deben llevar, porque dicen que cuesta mucho trabajo trasladarla. Entonces, primero el agua lo más limpio posible, los alimentos lo más limpio posible. Si no pueden, porque están llenos de problemas ahorita en esos estados, es que lo más higiénico que tengan, que se acerquen a las brigadas, ¿no? A la Marina, a Sedena, todo esto, porque el principal problema es un dolor abdominal continuo, una diarrea que es acuosa, tiene muchas evacuaciones. Es muy cruel esta enfermedad, son hasta 30 o 40 evacuaciones al día. Imagínate, no te la pasas haciendo popó, diarrea todo el tiempo. Eso que te va a llevar, estas deposiciones, pierdes todos tus líquidos, y entonces obviamente lo más importante es que se acompaña el vómito, pierdes electrolitos, te deshidratas. Eso es lo más que podemos encontrar. Ya después pues tienes apatía, hablan hasta de una disfunción sexual, pérdida de la memoria, diarreas, hay cianosis, que te pones morado, cianosis periférica de tus labios, también de tus dedos, calambres, y como perdiste tantos líquidos caes en una presión arterial baja, ¿sí? Y obviamente tus manos están arrugadas porque tienes un cuadro de deshidratación. Muy bien, entonces, doctor. Yo creo que lo más importante es la higiene. ¿Cómo lo diagnosticas? Pues puedes, en la biometría se aparece una baja de leucos que se llama leucopenia, y también se habla de que puede aparecer la toxina de la salmonela, ahí puede aparecer ahí, o sea que ya se está agregando otro padecimiento. Y los que tendrían la oportunidad de revisar directamente la popó, el estudio de las heces, se habla de que no se encuentran leucocitos en las heces. Muy bien, doctor. ¿Te parece que continuemos con el tema la próxima semana? Sí, con todo gusto. Porque la contingencia va para largo, doctor. Como dijeron ahorita, de cosas agradables, se acaban de entrevistar a una persona que se dedica al deporte completamente, Rafael lo entrevista, y pues decir que está en boga la temporada, está muy fuerte la temporada de Liga Mayor. Hoy Frailes le va a quitar lo invicto a las Águilas de Chihuahua. Pues ojalá, doctor. Oye, ¿y cómo le fue a Frailes con la VM? Ya sabes, el marcador, les íbamos ganando 7-6 hasta el último cuarto, pero no cuenta el íbamos, cuenta que nos maraquearon 27. En los dos últimos minutos nos dieron la voltereta, Luis. Muy bien, doctor. Literalmente. Gracias, doctor. Cuídate, saludos por favor a todos, estamos en contacto, buen amigo. Un abrazo, el doctor Antonio Padilla, ya sabe, como siempre, dispuesto con la información. Y este tema, pues no es menor, Rafa, después de 10 años, un caso de cólera ahí en Hidalgo, un caso de muerte por cólera, pero hay 30 personas que están en el hospital por este mismo, por esta misma enfermedad. Así es que no hay que perder de vista esta situación. Como decía, la contingencia va para largo, La contingencia va para largo. Gracias, Débora. Gracias, buen fin de semana y buena semana a todos. Te leemos el próximo lunes. Sí, claro que sí, en la columna personalmente por perspectivasperiodísticas.com.mx. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Rafa Lule. Gracias a todos nuestros amigos que nos han estado escuchando en esta transmisión de este sábado, y recordándoles que podemos escucharnos nuevamente los días lunes a las 6 de la tarde. Hoy a las 3 de la tarde. Hoy a las 3 de la tarde por Ciudad Radio precisamente, y por también igual nos puede contactar a través de la página de internet perspectivasperiodísticas.com.mx y a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Gracias al doctor Padilla, a Ivonne de la Cruz, que por compromisos laborales pues tienen que estar en otros lugares el día de hoy, pero dentro de 8 días aquí estaremos con el equipo completo. Gracias a Oscar, gracias a Ciudad Radio por su hospitalidad como siempre, pero sobre todo a usted que nos escucha y hace posible este espacio. Yo soy Arturo Suárez, recuerde que usted ya tiene su perspectiva. Esto fue Perspectivas Periodísticas. Sintoniza todos los sábados en punto de las 8 de la mañana. ¿Y tú, ya tienes tu perspectiva?